5:56 de la tarde en territorio colombiano, cuando anoche amanece. Venimos aquí a robarnos un pequeño espacio en sus vidas para que salgamos de la monotonía y, por supuesto, disfrutemos de lo que es la verdadera historia, la historia que cuentan no solamente los hinchas del Deportes Tolima, sino también nosotros como profesionales del micrófono a través de Foro Pijao. Recuerden, somos Planeta Vinotinto, la historia la hacemos nosotros. Hoy, capítulo número 6, donde hablaremos de la bella casualidad entre Diego Gómez y Álvaro Montero, los dos porteros campeones de liga, uno en 2003 y el otro en 2018. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Planeta Vinotinto en Facebook, de donde emitimos actualmente esta señal en vivo para todo el mundo, y por supuesto en nuestras demás redes sociales. Twitter como @hinchaslegenda, así pegadito lo pueden escribir en Twitter. También en YouTube como Planeta Vinotinto Oficial, donde están los podcasts de estos episodios, y por supuesto en Instagram como Planeta Vinotinto. Quien les habla, su director y fundador, Juan David Alvis, el Emperador. Me pueden seguir en @Twitter como @JuanDeAlvisB, y en Instagram me pueden seguir como @JuanEmperador. Pero como yo no estoy solo y siempre estoy muy bien acompañado, les presento a mi compañero de mesa el día de hoy, capítulo 6, Foro Pijao, Juan David Rincón Galindo, periodista deportivo del 920 AM, La Voz del Pueblo. Hombre, don Juan, buenas tardes para usted. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan a través de las diferentes redes sociales de Planeta Vinotinto, Hinchas Legenda, Planeta Vinotinto Oficial, y pues por supuesto un abrazo muy especial. Como usted lo dice, hoy vamos a hablar mucho de dos porteros, dos posiciones que a veces son las más injustas en el fútbol, porque pueden actuar divinamente durante 90 y algo de minutos, y en la última jugada del partido el popular guanabanazo se les va por debajo entre las piernas, cierran mal, bueno, en fin, muchas historias de esas conocemos en el fútbol mundial. A usted un abrazo muy especial. Hoy un nuevo escenario, por lo que puede ver usted y por supuesto todos nuestros seguidores. Hoy tengo un nuevo escenario, es el mismo balcón, sin embargo en posición diferente. Vamos a ver cómo nos acompaña la luz a esta hora en la ciudad de Ibagué. Por lo menos en este sector donde yo vivo todavía hay buena luz natural. Entonces pues aquí estamos para hablar de Diego Gómez y de Álvaro Montero. Efectivamente, y hoy conseguimos a los sponsors, ¿no? Esta camiseta que yo tengo actualmente, que ustedes pueden ver por Facebook Live, corresponde a la del Cocorico Tolima año 82, que la vestía, curiosamente, la marca de las 3 tiras. Y también la tiene mi compañero Juan David Rincón Galindo, con un modelo muy especial. Juan, cuéntenos de qué se trata esa camiseta que tiene puesta. Bueno, esta es de la Universidad de Chile. Una de las camisetas, realmente era la tercera indumentaria que utilizaba el equipo chileno. Ya tiene varios añitos. Esta camiseta me la trajo un gran amigo, Alejandro Garzón, me la trajo de Chile en un viaje que estuvo, que coincidió con el partido que Colombia derrotó a Chile 3-1 en Santiago para unas eliminatorias mundialistas, con goles de James Rodríguez, un gol de tiro libre, me acuerdo muy bien, y los otros goles de Radamel el Tigre Falcao. Partido que pues a la postre marcó el derrotero de lo que podía ser esa clasificación de Colombia rumbo a Brasil. Rumbo a Brasil fue eso. Una selección maravillosa, aquella la de Colombia, la que nos hizo nuevamente volver a creer el que podíamos volver a un campeonato mundial luego de 16 años, y por supuesto a los que somos de nueva generación, los que somos apenas modelo año 94, podemos disfrutar nuevamente de ver a nuestra selección en lo más alto del plano mundial futbolístico, y por supuesto tener gratos recuerdos de aquellos partidos como el que menciona nuestro colega Juan David Rincón. Recuerden
que pueden pautar también con nosotros para aquellas personas que estén interesadas en mostrar sus marcas aquí en este programa, al 322-306-7765 WhatsApp y también al 310-277-5310 en WhatsApp. Bueno, Juan, antes de comentar lo que es el tema del día, por favor, tenemos un pequeño abrebocas de lo que podemos hablar el día de hoy. Pues hombre, mire Juan, vamos a hablar de 2 años muy especiales. El año 2003, que es recordado por la hinchada del Deportes Tolima como tal vez el año más importante, al ser el año en el que se consigue esa primera estrella en el fútbol profesional colombiano. En ese año, en materia deportiva, le voy a mencionar algunos aspectos que sucedieron, como por ejemplo Alemania se coronó campeona por primera vez en fútbol femenino a nivel del mundo. Boca Juniors nuevamente ganó la Copa Internacional venciendo al Milan. El campeón en la Liga Argentina en el Clausura fue River y en el Apertura fue Boca. Y en Colombia, en el Apertura fue el Once Caldas. Si mi memoria no me falla, creo que eso fue una final frente al Deportivo Cali. Y en la finalización, pues obviamente el Deportes Tolima. Y hablando de Chile, a propósito de la camiseta que tengo, pues en la Apertura ganó Cobreloa y en el Clausura también ganó Cobreloa. Le doy campeones en el mundo para que usted también se haga una idea de qué pasó ese año. En la Liga Española, Real Madrid. En la Liga Inglesa, el Manchester United. En la italiana fue la Juventus de Turín. Y en la Liga de Alemania fue el Bayern Múnich. Y el Balón de Oro, nada más ni nada menos que Pavel Nedved de la Juventus de Turín. En esa época, pues como siempre, los encargados de el tema de el futbolista del año, pues siempre France Football. Esos son unos daticos no menores para lo que pasaba en materia de fútbol, cosas que pues uno empieza a mirar a hoy y como que no cambian mucho los números, ¿no? O los nombres más bien. Bayern Múnich, efectivamente, Juventus, Real, en este caso puede ser Real o Barcelona. En Inglaterra sí cambia, será Liverpool seguramente. Acá en esta parte del mundo pues están River Plate y Boca ahí pues en la tarea. Y pues por supuesto todos tenemos como la expectativa de que a la postre Deportes Tolima, dependiendo de cómo se desarrolle de ahora en adelante lo que tiene que ver con la liga colombiana, pueda ser también campeón, bien sea en el torneo de apertura, que realmente creo que como va el tema, finalmente pueden convertirse en un solo torneo largo, o en el finalización. Pero bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla esto, mi querido Juan. ¿Sabe algo? Yo estaba de acuerdo siempre con el tema del torneo largo. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista es más competitivo el tema de jugar un torneo un año. Es más justo con aquellos, por ejemplo, que se han dado a la tarea principalmente de buscar un rendimiento deportivo superlativo que se sostenga en el tiempo, y que el torneo largo también coincide con el desarrollo de los torneos internacionales. ¿Y esto qué le exige a los equipos? Armar nóminas más amplias, no pensar en el beneficio a corto plazo, sino a mediano y largo, y por supuesto mostrar que en Colombia no solamente se hacen procesos para aquellos equipos que son poderosos, que son fuertes, que demuestran realmente su poderío en la cancha y además, digamos, la superioridad en todo aspecto, sino que tengan también la oportunidad de que equipos como el Deportes Tolima, como usted lo menciona, Juan, en esa época, empiecen a marcar un rumbo para aquellos que en algún momento fueron desfavorecidos por la suerte o por el mismo fútbol para lograr el título. Y por eso vamos a empezar, porque todo este conversatorio a las 6:05 de la tarde tiene su inicio en lo que fue ese campeonato del 2003, porque vamos a hablar primero del cumpleañero del portero campeón de la primera estrella, Diego Gómez, y por supuesto en la segunda parte del programa hablaremos de Álvaro Montero. Al final votaremos algunos datos
que tenemos, por supuesto, preparados para ustedes. Y además, recuerden que los estaremos leyendo aquí en el Facebook Live. No vayan a pensar que yo estoy distraído, que estoy haciendo otras cosas en el celular, no. Los estoy viendo a más público, mi querido Juan. Sí, señor, usted lo está diciendo muy bien, mi querido tocayo. Este Diego Gómez es un portero que, mire cómo es la vida. Le voy a dar un dato, así ya que estamos de arranque, pues para que usted vea cómo es este tema. Don Diego Gómez termina siendo ese portero que a la postre marca el derrotero para muchas cosas en el Deportes Tolima. Tal vez no era el más destacado, si así uno lo quisiera ver, de acuerdo con los porteros que han ido pasando en la institución Vinotinto de Oro, pero tiene una ventaja grandísima y por eso creo yo que seguramente siempre será parte importante de la hinchada. ¿Y cuál es esa ventaja? Pues hombre, sencillo, es campeón en la primera estrella, en el primer logro importante del Deportes Tolima. Y le voy a dar un dato que me compartió mi amigo de Datos Escarlata. Por favor. El hombre, don Diego Gómez, póngale cuidado, este es un dato de esos que cuando usted lo conoce, tiene que sorprenderse. Y se lo voy a leer textualmente. Me dice Juan, ojo con este dato. Diego Gómez, portero campeón con América en 1997 y de la Merconorte en 1999, ¿sí? Diego Gómez estuvo en 1992, pero nunca atajó. Y por accidente le tocó jugar 2 partidos como lateral derecho. Ahí se la dejo, pues. Y adivine quién era el técnico de ese América de Cali, tocayo. Si no estoy mal, creo que era Chiqui. De confianza, pues en el año 2003, cuando llega al Deportes Tolima precisamente en el torneo Apertura, Chiqui García pues dice, vamos a traer a mis hombres de confianza. Y empieza a traer una nómina, como hablábamos acerca de Esteban González, quien no tuvo un gran rendimiento en el Deportes Tolima, y algunos ex América de Cali, por ejemplo, Fuad Masiri, gran jugador él, muy buen lateral izquierdo, de gratos recuerdos para mi tocayo. James La Guama Cardona, Deiler Sacramento y Celi Mopolo, que se iba a hacer famoso por la corrida más larga de su vida, que a la postre le daría la primera estrella al Deportes Tolima. Y por supuesto, todo el desarrollo de lo que fue este campeonato, una apertura que no arrancó de la mejor manera, para nadie era un secreto que mucha gente era pesimista con el desarrollo de lo que iba a ser ese año para el Deportes Tolima, pero vaya sorpresa que se termina consolidando un equipo como el Deportes Tolima con el señor Diego Fernando Gómez Hurtado, que es nuestro primer homenajeado el día de hoy, compañero. Hombre, mire, esa llegada de Luis Augusto el Chiqui García a este conjunto Vinotinto de Oro, pues por supuesto toda la vida yo lo he dicho, y esto no me lo inventé yo, ni es un término del mundo del fútbol, es un término muy taurino. Cada torero llega con su cuadrilla, y pues obviamente su cuadrilla fue la que usted muy bien nombró con respecto al planteamiento del profesor Luis Augusto el Chiqui García. Ahora, cuando arranca el campeonato, pues de alguna manera lo de siempre, lo que ha sido como una tendencia, una razón de ser del conjunto Deportes Tolima, muchos nombres, algunos no tan conocidos, otros que no estaban en su mejor momento o en su mejor nivel, y a la postre terminan convirtiéndose en esos jugadores que marcan el derrotero hacia un futuro no muy lejano, que se convierte en una estrella para el Deportes Tolima. Y eso hace que, por supuesto, Diego Gómez empiece a ganarse su lugar en el Deportes Tolima. Los números no son tan buenos en el torneo Apertura. Incluso lo único satisfactorio de ese torneo Apertura como tal fue el campeonato que logró Jorge Luis Bernal en divisiones menores, en aquel torneo de reservas, pero le permite tener la claridad al señor Luis Augusto el Chiqui García a partir del 13 de abril
de conformar un equipo con jugadores que realmente fueran o estuvieran a la altura de jugar este campeonato, porque si bien es cierto tenía muy buenos valores como John Charria, como Alex La Pelusa Orrego, también veo aquí a Toño Sanz, que era uno de los veteranos, por supuesto, de esa época del Deportes Tolima, Justiniano Peña, y al mencionado Diego Gómez, le hacía falta esa chispa al Vinotinto de Oro para realmente coaccionar un equipo que le permitiera, por lo menos hasta ese momento, cumplir con lo que era un deber para el Deportes Tolima, que es ingresar a los cuadrangulares finales. ¿Por qué mencionamos el partido del 14 de abril? Porque es la despedida de uno de los grandes ídolos del Deportes Tolima, a quien por cosas de la vida no podríamos ver nuevamente en el 2006, cuando ya tendría todo arreglado para regresar al Vinotinto de Oro, y estamos hablando de Elson Becerra. Ese 13 de abril, como él lo dijo, le dedico este gol a los más de 3.000 hinchas que siempre vienen a estar con nosotros. El gol quizás más famoso, una chalaca impresionante que le termina convirtiendo al señor David González, el rockero, que en ese momento estaba debutando con el Deportes Tolima. Pero pasamos entonces la página, como diríamos en términos yo utilizo los literarios, y es donde empezamos a escribir la página dorada del Vinotinto y Oro. Pero antes de agregar esos datos que son bastante importantes, quiero que mi colega también nos explique un poco de cómo se vivía ese año 2003 en el Deportes Tolima. Pues hombre, mire, era un año que de alguna manera no era que existiera como esa ilusión de que el Deportes Tolima tenía lo suficiente para poder ser campeón. Era un año en el que todo el mundo tenía la sensación de, hombre, este Deportes Tolima puede hacer algo más, puede ilusionar. Y me acuerdo mucho que al final de ese año, ya cuando llega el momento cumbre del campeonato, que es cuando se va al partido frente al Deportivo Cali en La Sultana, en el Pascual Guerrero, mi buen amigo John Jairo Botero, el hombre de John J. Sport, inicia una campaña con los comerciantes de la calle Tercera de Ibagué, y es la ilusión que se llamó Por una Estrella, una camisa amarilla, de esas camisas amarillas que usted puede encontrar en cualquier parte, de esas cuello redondo, como cualquier camisa amarilla. Simplemente en el pecho le colocaron el escudo del Deportes Tolima y arriba decía Por una Estrella. Y esa camisa empezó a tomar mucha fuerza y la gente se empezó a meter en el cuento de que Tolima sí podía y sí tenía con qué ser campeón ese año. Creo que ese es como el derrotero de lo que va marcando ese año 2003 para el Deportes Tolima. Por supuesto, viene un momento durísimo cuando se va al Chocolatín Becerra, porque pues todo el mundo tenía al Chocolatín Becerra como uno de los grandes jugadores del Deportes Tolima, tanto así que más allá de que se haya ido del elenco Pijao, siempre ha sido ese jugador referente para muchos. Y hoy por hoy usted en el estadio Manuel Murillo Toro ve cómo hay una valla, una pancarta, un trapo, bueno, el nombre que usted le quiera colocar, con la figura de Elson Becerra. Y permítame, hasta ahora enviamos unos saludos, mi querido tocayo, por acá para mi gran amigo y colega don John Jairo Sánchez, que nos está viendo desde la ciudad de Cali, hincha del Deportivo Cali, compañero de colegio, también periodista deportivo, para darle un abrazo. Para don Iván Moya, que también está conectado, para Oscar Mauricio Vargas, que también hasta ahora está conectado a través de nuestra fanpage Planeta Vinotinto, mi querido tocayo. Efectivamente, porque la historia del Deportes Tolima no solamente para que la conozcan los hinchas del Deportes Tolima, también para que la conozcan todos aquellos que disfrutan del buen fútbol, porque recordemos, hay un lema que se utilizó desde los años 80 muy especial para el Deportes Tolima, y es: el Deportes Tolima es el equipo de todos. Así que todos bienvenidos a esta conversación, a este Foro Pijao. También déjenme saludar a nuestro gran amigo Oscar Mauricio Varona Barragán desde Bogotá, muy hincha fiel del Deportes Tolima. También a John Jairo Sánchez, a Luis Fernando Giraldo, colega hasta hace poco en los medios de comunicación del departamento del Tolima,
Y también a don Germán Luna, quien ayer nos estuvo viendo, no lo saludamos, me disculpo. Oiga, aquí le enviamos ese saludo muy especial. Sí, Cuchito, qué pena con usted que ayer se me pasó, realmente no lo vi. Y don Germán, hombre, pues para que las personas que no lo conocen, don Germán Luna es nada más ni nada menos que el conductor del conjunto Vinotinto de Oro, el conductor de los buses, es uno de los conductores de los buses del conjunto Vinotinto de Oro. Efectivamente. Y seguimos hablando en este foro Pijao, que es bastante importante a la hora de mencionar cómo fue ese inicio de lo que fue el campeonato, lo que tanto quisimos los hinchas del Deportes Tolima y lo que a la postre terminamos logrando. La junta directiva, en cabeza por supuesto de Gabriel Camargo Salamanca, termina juntando un equipo de jóvenes y veteranos. A este equipo llegan por supuesto Hernando El Cocho Patiño, quien había estado los años a principios de del siglo XXI, pues por supuesto con el Deportes Tolima. La Chaza García, quien venía de una gran figuración con el Deportivo Cali. Y aquí hay una curiosidad, ya que tenemos a un seguidor del Deportivo Cali a estar viéndonos por el Facebook Live. El equipo que le termina quitando el título en el Pascual Guerrero, curiosamente, estaba armado de canteranos del Deportes Tolima. Perdón, del Deportivo Cali en el Deportes Tolima. Y curiosamente la segunda estrella también pasa esta misma casualidad. Entonces, en parte, podríamos decirlo, las estrellas del Deportes Tolima, las dos que tiene, se tiñen de verde y blanco, pero no solamente por eso, sino a quién se las ganó, y especialmente dónde las ganó y en qué circunstancias las ganó, que es lo que hace también muy importante y trascendente los títulos del Deportes Tolima. Por eso hablamos en esta nómina de un gran goleador, Rogerio Josué Pereira, quien había sacado hasta hace poco al Deportes Tolima de una Copa Libertadores, si no estoy mal, del año 2001, en donde Tolima se quedó a un punto de clasificar a la Copa Libertadores de aquel entonces. También hablamos de Freddy La Churta Hurtado, por supuesto los juveniles que ya venían haciendo proceso en divisiones menores con el torneo de reservas, mejor dicho, con el profesor Bernal, que son Oscar Briceño, uno de los gemelos, Célimo Polo, quien es famoso por lo que le comentaríamos en un momentico, también Johnny Samuel Cortés, Marino García y Mauricio Vigo. Estos fueron, digamos, algunos de los nombres, junto con Ferry Zambrano y Alex Comas, que empiezan a entregar lo mejor de sí en este Deportes Tolima, donde se echaron realmente el bulto al hombro, como se diría en lenguaje de cotero, los veteranos, y le alivianaron el paso a jóvenes talentos, como por ejemplo John Charria, para que mostrara lo mejor de su fútbol, tocayo. Sí, señor, mire, vea, por acá mi amigo John Jairo Sánchez del Hombre ya se puso en la tarea. Vea lo que nos envía a decir. Ustedes quizás no vieron jugar una dupla que llegó del Cocorico Tolima al Cali. Ellos eran Cristino Centurión y Víctor Hugo del Río. Y luego llegó al Cali Yanio el Eléctrico Cabezas. Grandes jugadores, son datos. Por supuesto que sí en mi caso sí lo vi, mi querido Jotica. Tal vez en la de mi tocayo no. Y casualmente en estos días estuvimos hablando de estos personajes. Y mire, por acá llegó una hincha infalible del conjunto Vinotinto de Oro, doña Diana Pijao. Y bueno, espérenme, porque es que esto empezó a fluir en las redes sociales. Don Ronald Ortiz, ese Ferry jugaba mucho y eso que ya estaba cucho. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Ronald. Yo vi al Ferry cuando arrancó en el Medellín y después cuando llegó al América de Cali. Oiga, qué man para tener una gambeta endiablada, y era supremamente rápido, mi querido Juan. Efectivamente, déjeme también enviarme ahora en su casa, allá en el barrio Miramar. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía. También a Daniela Ramírez Bonilla, quien está siempre al pendiente de esta información del Facebook Live a través de Planeta Vinotinto, y también a Natalia Álvarez López. Seguimos comentando, por supuesto, la bella casualidad entre Diego Gómez y Álvaro Montero, los dos compañeros del día de hoy, campeones con el Deportes Tolima y en circunstancias tremendamente similares. Solamente le faltó, tocayo, que
los dos fueran zurdos o los dos fueran derechos. Sí, señor, estamos totalmente de acuerdo. Mire, y tengo una duda, solamente tengo una duda, y usted me la puede ayudar a aclarar, o alguno de nuestros amigos que están a esta hora acá en el Facebook. Vea, por acá llegó el Pato Vanegas. Don Adrián, un saludo muy especial. Juan, tengo la duda, el primer penal que ataja Montero es al lado izquierdo, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces sí. Al mismo lado que lo tapa. Exacto, es que el mismo lado que. Exacto, tenía esa duda si ambos habían atajado el penal al lado izquierdo, el primero que atajan, y el segundo, pues por supuesto ambos son con la canilla. En este caso el de Diego Gómez es frente a Milton Rodríguez, que como cosa muy extraña, el hombre pateaba muy bien, no sé si lo traicionaron los nervios ese día, y finalmente quiso asegurarlo al centro, y pues Diego Gómez levanta su pierna izquierda y con eso termina desviándola. Efectivamente. Déjeme enviar también un saludo muy especial para Raúl Garzón, que siempre es un tuitero que está muy activo en nuestras redes sociales y siempre le da like a todos los foros pijados que subimos siempre. Y también para mencionar lo que comentaba nuestro colega en un rato a postear, si así nos colaboran nuestros colegas del Rincón del Vino Tinto, y es donde se muestra claramente cómo tapan ambos arqueros los penales que a la postre le dan al Deportes Tolima el título. O sea, Juan, aquí hay de todos los condimentos posibles. Primero, un Diego Gómez que llegó siendo de bajo perfil, al igual que Álvaro Montero. Curiosamente, Álvaro Montero era el tercer arquero y termina siendo titular. Diego venía un poco relegado, creo que en ese momento venía del Deportivo Pasto, si no estoy mal. Viene al Deportes Tolima como a ganar su chance. No le va tan bien el primer semestre, pero en el segundo se convierte en una figura referente, no solamente en el título del Deportes Tolima, sino en la historia Pijao, tocayo. Sí, señor, mire, usted lo ha dicho. Y acá siguen llegando los datos, mire. Don John Jairo Sánchez, mi amigo del colegio, dice que Diego Rasguño Gómez, porque ese es el digámoslo, remoquete, Rasguño Gómez, Diego Rasguño Gómez, ahora trabaja con el América de Cali, por supuesto, es el entrenador de arqueros del América de Cali. Recordemos que el año pasado, y un paréntesis ahí rápido, hubo un tema, un malestar, sí, cuando Neto Volpi, arquero de América, sale y dice que tal vez el tema de los entrenadores de arqueros y que se necesita otro tema, y Diego Gómez, de una manera muy prudente, además de todo un caballero, sobre todo he tenido la oportunidad de hablar con él en diferentes oportunidades, él minimiza la situación y pues a la postre todo el mundo termina sabiendo lo que representó para América el tema de Neto Volpi. Y por acá pregunta don Ronald Ortiz, acá se la voy a dejar. Para ustedes, ¿quién marcó más historia en el equipo? Aun cuando Montero todavía sigue escribiéndola. Pues yo se la dejo ahí y ahora, si le parece, al final del programa hablamos al respecto. Juan. Sí, disculpe que teníamos ahí el tema con el retorno. Me distrajo un poco la llamada que tiene de fondo, Juan, disculpe. Tranquilo. Y como le decía, respecto a la pregunta de Ronald Ortiz, que es muy interesante, yo me voy a ir por Álvaro Montero, por dos razones. La primera, porque en partidos internacionales ya lo superó a Diego Gómez. Y la segunda, porque para nadie es un secreto que en el Deportes Tolima el puesto de lujo, de vanguardia, de, digamos, clase suramericana siempre ha sido el de porteros. Deportes Tolima ha tenido la fortuna de tener porteros, valga la redundancia, arqueros de selección, y también ha tenido la oportunidad de ser una cantera de jugadores de la selección Colombia, tanto olímpica como selecciones juveniles y selecciones mayores. Entonces, bajo esa condición, y con todo el respeto que nos merece Diego Fernando, si esta hora nos está viendo, mi hermano, usted sabe que es nuestro ídolo y siempre lo vamos a tener en nuestro corazón, pero para mí, para este servidor Juan David Alvis Barrios, pienso que Álvaro Montero está un escalón un poco más arriba que Diego Gómez, más aún con la actualidad que tiene y la oportunidad
de seguir escribiendo historia con el elenco Pijao. Y si me permite robarme este saludo para que usted pueda interactuar también, colega, con JJ Sánchez, que está ahora escribe desde Cali. Nos envía un saludo muy especial, Dianita Pijao Hernández, a los dos, a la fórmula de los Juandas, según ella. Sí, señor, muchas gracias. Mire, digamos que este tema de que quién ha hecho más o ha hecho menos, tal vez hoy por hoy es muy prematuro decirlo. ¿Por qué hablo de que es muy prematuro decirlo? Porque seguramente hacia un futuro no muy lejano vamos a poder encontrar otras cosas que pueda marcar Álvaro Montero. Yo no sé si él vaya a obtener más títulos con el Deportes Tolima o si simplemente vaya a hacer otras cosas totalmente o se quede simplemente ahí. Todo esto lo vamos a ir visualizando de cara a lo que suceda hacia un futuro. Pero si le parece, Juan, ¿por qué no retomamos el tema de los datos que presentó este Deportes Tolima durante el año 2003, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, para que miremos un poco y le mostremos a nuestros internautas la diferencia en esos dos equipos, siendo que estaban muy cerca? Efectivamente, dos equipos campeones que tienen la oportunidad de mostrar que se puede nadar contra la corriente, ¿no? Porque es que el Deportes Tolima, o por lo menos gran parte de su historia, se ha dirigido de esa manera, nunca ganando las cosas de manera sobrada, y esto se ve claramente en los dos títulos. Quizás por la dificultad, el primero más que el segundo. ¿Por qué? Porque es que el Deportes Tolima prácticamente solamente salió de los 5 primeros por una derrota frente a Once Caldas, y con Envigado pues termina entrando, el empate con Envigado en Ibagué termina entrando sexto a los cuadrangulares semifinales con el siguiente registro: 18 partidos jugados, 7 ganados, 6 empatados, 5 perdidos, diferencia, goles a favor 22, goles en contra 17. ¿Esto cómo se lee? Por lo menos en un equipo que tenía soluciones en ataque. Para nada es un secreto que con Rogerio Pereira, quien fue goleador del Deportes Tolima ese semestre, con 12 anotaciones, y un delantero veterano que trabajaba para él como el Ferris Zambrano, el Minotinto de Oro siempre iba a tener esa cuota de gol, y especialmente con esos dos creativos, que eran Ricardo Siciliano y Jorge Artigas, que le termina dando ese glorioso penal del título al Deportes Tolima en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Eso que permite que el Deportes Tolima ingrese un cuadrangular en el papel accesible. ¿Por qué? Porque ya había enfrentado a Junior y a Medellín y les había ganado. Con Nacional había empatado. No era, digamos, en ese momento Tolima favorito frente a Nacional. Nacional tenía una nómina de primera, incluso tenía un jugador que estuvo en selección argentina, si no estoy mal, me corregirá colega. Y empieza el panorama precisamente frente al equipo verdolaga. Y aquí es donde queda demostrado, y no es porque se la quieran montar a los hinchas de Atlético Nacional, y más faltaba, que el Deportes Tolima siempre logra resultados importantes frente al elenco verde y blanco. Precisamente en el Atanasio Girardot, 9 de noviembre del año 2003, le gana 2-1. Después empata la ciudad de Ibagué frente al Atlético Junior, una espina en el zapato, o una piedra en el zapato, como lo quieran decir, discúlpenme el término. Después gana el 27 de noviembre frente a Medellín, pierde 2-0 nuevamente en la ciudad de Medellín, en el Atanasio, visitando al Deportivo Independiente de Medellín. Pierde un partido vital en Barranquilla después de estar ganándolo 2-1 sobre los últimos minutos frente al Atlético Junior, y dejó todo para la última fecha. Y como es la última fecha y lo más, digamos, importante dentro de este repaso, quiero que nuestro preciso e importante a la hora de mostrar cómo fue ese punto de inflexión en lo que fue la primera estrella del Minotinto de Oro.
Pues hombre Juan, mire, ese partido, esa última fecha estaba cargada de muchas situaciones porque la obligación era para el Deportes Tolima, tenía que buscar sí o sí la posibilidad o si no, pues de alguna manera el tema se le podía terminar complicando demasiado a tal punto que pues simplemente no podía acceder absolutamente a nada. eh, Ahí hay una parte importante, ¿no? Y es que en ese partido, en esa última fecha, Deportes Tolima no solamente, digamos, hizo su tarea, sino que el otro equipo o los otros equipos, en este caso era Junior y Medellín, pues Medellín termina haciéndole el daño al Junior, ¿sí? O sea, termina dándole la mano y pues finalmente Deportes Tolima avanza a la final. Ahí ese día, en ese momento, uno dice, hombre, los dioses del fútbol están con el Deportes Tolima y seguramente aquí puede pasar algo interesante hacia un futuro. Efectivamente. Y como ese 14 de diciembre del año 2003 quedará en la memoria para siempre de los hinchas del Deportes Tolima, quiero confrontar dos comentarios muy interesantes, Juan, dentro del Facebook Live. Y yo creo que ahí podemos mostrar también, por supuesto, nuestra opinión sobre por qué este partido fue un punto de inflexión en la primera estrella. Voy a leer primero el de JJ Sánchez, perdóneme, ahí me tomo el atrevimiento, y si quiere, Juan, usted lee el comentario de Ronald Ortiz. JJ Sánchez nos dice, Paredes desde la ciudad de Cali, un saludo muy especial, dice, de esa final del 2003 se habla mucho acá. Muchos jugadores se le pararon al DT Javier Álvarez, entre ellos Mayer Candelo. El goleador de ese torneo fue Leider Calimenio Preciado con 18 anotaciones. Muchísimas gracias por el dato. ¿Qué le parece, Juan, si leemos el comentario de Ronald Ortiz? Pues Ronald dice lo siguiente: recuerdo que en los cuadrangulares de 2003 al Deportes Tolima lo robaron en el partido contra Junior en Barranquilla. Y vea, los juveniles del Medellín se encargaron de dañarles el caminado. Ese gol de Siciliano al final ha sido de los que más he gritado. Y más adelante continúa: si no estoy mal, con solo el empate Nacional pasaba a la final con el resultado que se dio en ese partido de Medellín versus Junior. Sí, señor, tiene usted toda la razón, Ronald. Por eso era que Tolima estaba obligado sí o sí a ganar. Y por supuesto, como usted lo dice, Juan, este partido ¿Sí? marca la diferencia para el conjunto Vinotinto y Oro. O sea, ese punto de inflexión, ese punto donde usted dice, y como lo mencionaba ahora, los dioses del fútbol están con el Deportes Tolima, porque nadie pensaba que Medellín le fuera a hacer el daño al Junior, y a la postre termina sucediendo eso. Deportes Tolima clasifica a la final, y pues ya en la final el tema es a otro precio totalmente diferente, de un Cali que, como muy bien lo dice mi amigo y colega JJ Sánchez, se esperaba mucho más, y queda la sensación para muchas personas que algo sucedió al interior de ese equipo, porque el Cali, cuando usted mira la nómina, y esto es algo exactamente similar a lo que pasó con Tolima Nacional, cuando usted mira las nóminas, pues por supuesto el Cali tenía una ventaja importante, no más hablando de que tenía a Leider Calimenio Preciado, que en ese momento era goleador indiscutido en el fútbol profesional colombiano. Plenamente. Sí, Juan, ahí lo escucho. Así, qué pena. Sí, señor, eso le decía a mi querido tocayo. Muy bien, tocayo. Muy importante lo que menciona. Y hay historias en estos partidos especialmente que se empiezan a conocer con el paso del tiempo. Ahí les tengo una anécdota, un datico que me puede consultar en su momento con el Chiqui García, ya que pudimos tenerlo hace poco en la presentación de la indumentaria oficial del Deportes Tolima. Pero antes quiero mencionarles algo que era a tener en cuenta en esa época para afirmar, por supuesto, lo que mencionaba nuestro internauta Ronald Ortiz a través del Facebook Live de Planeta Vinotinto, y también, que también lo sigue, por supuesto, un gran amigo como es Mo Sisla, que está ahora por el Facebook de Planeta Vinotinto. ¿Cuál era esa condición? En la última fecha tenía la tercera opción para pasar el Deportes Tolima,
ya que si Junior ganaba o empataba era primero del grupo. Debía ganar a Nacional por 2 goles y las cosas se le dieron de todas las formas posibles, bajo un dramatismo, estadio lleno, la gente con el radio pegado, escuchando por supuesto el partido en la ciudad de Medellín, el retorno, y algo que cuenta por ejemplo Jorge Artigas, tocayo, que durante ese partido en los minutos finales fue eterno, porque Tolima tenía digamos la iniciativa para ganar el partido. Nacional ya había agotado todas sus energías buscando el gol que a la postre Diego Gómez no se le impidió teniendo una actuación memorable, y con el gol de Ricardo Siciliano en la prórroga termina anotando los 2 goles por 89, en una jugada, si no estoy mal, en donde le filtra el balón a Artigas y Ricardo Siciliano mete un derechazo de media distancia para vencer al portero en ese entonces de Atlético Nacional, a Saldarriaga, si no estoy mal. Y la segunda, cuando la gente grita el gol de Medellín en el empate frente a Junior de Barranquilla, como dijo Artigas, sí o sí teníamos que encontrar el gol. Y precisamente Artigas, en un tiro de esquina, manda el primer palo, jugada ya conocida en el Deportes Tolima, peina a Justiniano Peña y define como Pedro por su casa, señor Ricardo Siciliano, para anotar y mandar al Deportes Tolima a su primera final en torneos cortos. La primera y quizás la más especial para algunos veteranos del Deportes Tolima, porque allí se empezaba a construir un sueño que desde hacía 49 años, tocayo, el Deportes Tolima quería lograr. Sí, usted lo ha dicho, y era el momento en el que tal vez estaba más cerca de manera directa al Deportes Tolima de lograr una estrella, porque siempre estaba, digamos, correlacionado su dependencia de otros resultados. En este caso, era un partido de ida y vuelta frente a un Deportivo Cali, que para muchos, y en especial para mí, me sorprendió muchísimo el partido que jugó en Ibagué, porque el partido que jugó en Ibagué Tolima lo hizo ver muy mal. Tolima, desde que arranca ese partido, desde que suena el pito, sale a buscar el resultado. Y mire lo paradójico del tema, uno conociendo a Luis Augusto El Chiqui García en sus planteamientos tácticos, que era la típica de un gol y empiezo a guarecerme y a protegerlo. En este caso no, quiso hacer más, termina marcando 2 goles y a la postre esos 2 goles uno decía, tenemos algo de ventaja, puede ser interesante, y al final pues hombre se queda uno como cuando yo estaba en Cali viviendo el partido de vuelta. Déjeme decirle que llegó un momento donde dije esos 2 goles no fueron nada, y sobre todo cuando Tolima va perdiendo 3-0 rápidamente. Me parece que hombre, el partido de Ibagué fue una cosa totalmente diferente. Tolima jugó muy bien ese partido, pero en Cali creo que le pesaron 2 cosas. Una, creo que el estadio lleno seguramente le pegó muy duro a algunos de los jugadores. Y la segunda, me parece que tal vez el nerviosismo, la ansiedad y que no apareciera ese jugador diferente que marcara los momentos, marcara los tiempos del partido, pues a la postre casi le cuesta el título. Es que recordemos, tal vez esto es importante para aquellos hinchas noveles del conjunto Pijao, que en Cali los 4 goles los marca el Deportivo Cali. 3 en ataque y un autogol. Y mire, a esta hora de la tarde, permítame, mi querido tocayo, antes de darle el cambio, por acá nos envía un saludo muy especial don William Jai Reina, para él un abrazo muy especial. Y doña Diana Pijado dice, en el campeonato de 2003 el partido de ida en Ibagué es inolvidable. Para mí estaba hospitalizada en el Federico Lleras, recién operada de una apendicitis. No sabía que dolía más. Totalmente de acuerdo, Dianita. Ese partido de 2003, el partido en Ibagué, es un partido muy, pero muy importante, de los partidos que marcan el desarrollo de un campeonato para el Deportes Tolima, ese. Y es totalmente diferente a lo que vamos a hablar ahora cuando pasa la final de Álvaro Montero frente a Nacional.
que termina resolviéndose para el Deportes Tolima con todo el dramatismo, con todos los condimentos posibles para lo que fuera una hazaña épica en el Olímpico Pascual Guerrero, donde hay también una casualidad, tocayo, y es el estadio donde el 24 de abril de 1955 debuta el Deportes Tolima en el profesionalismo. Ese día pues se llevó una goleada 4-1 del aquel entonces equipo Boca Juniors de Cali, pero que tendría la oportunidad en ese momento, a pesar del resultado en contra, de llevarse el botín mayor para la casa, su primera estrella después de 49 años y 3 días. Recordemos que el Deportes Tolima nace el 18 de diciembre de 1954. También respecto a la pregunta que hacía Ronald Ortiz, nos habla JJ Sánchez Paredes desde Cali, dice: Montero pide a gritos Europa, gran arquero de mucha talla. Y también dice: siciliano, también fue campeón con el Deportes Tolima y luego fue al Deportivo Cali en el año 2005. Un siciliano que, como lo menciona nuestro internauta también, y no es para menos, termina siendo figura y pieza clave en el título del Deportes Tolima, que muy con todos los condimentos que tenía en contra, con base en el trabajo, la determinación y por supuesto la veteranía de sus futbolistas, termina obteniendo lo que a la postre fue ese título que todos tanto soñamos y que en experiencia personal, perdónenme tocayo si lo digo en primera persona, por lo menos a mí me hizo hincha del Deportes Tolima, me decidió a seguir al Vinotinto y Oro y por supuesto a ser partícipe de esta pasión que pues permite también. Sí, señor, usted lo ha dicho, mi querido Juan. Mire, ese día de esa final, nosotros viajamos a Cali con dos amigos, con Rodrigo Arévalo, muy hincha del Deportes Tolima, es el padrino de mi hija Ana María, y con Fernando Cedeño. Nos fuimos para Cali y yo tengo algunas imágenes que siempre las tendré presentes de todo lo que pasó en esa final frente al Cali. La primera, cuando llegamos al peaje en la recta Palmira, ya ese es el último peaje antes de entrar a Cali, nosotros llevábamos una bandera del Deportes Tolima, obviamente por fuera, pues digamos que con toda la ilusión de que se diera el título. Y tan pronto pasamos el peaje, había un retén de la policía y nos pararon. Cuando diga usted, no sé, llevamos 2, 3 minutos parados, cuando llegó un carro, por supuesto un hincha del Deportivo Cali, con Pachito Eche a todo volumen, ¿sí? Y los vamos a golear y no sé qué, bueno, la típica. Ahí la policía pues nos hizo la recomendación de que guardáramos la bandera y bueno, ya, seguimos. Por supuesto, al otro día llegamos al estadio, se terminó el partido, nos bajamos, nosotros estábamos en el tercer piso, en el occidental tercer piso, bajamos al primer piso ahí contra la malla, saludamos a los jugadores y ahí ya llegó la policía y nos sacó del estadio y nos llevaban como cuando llevan, digamos, algunos detenidos, ¿no? Policía al lado y lado y usted en la mitad. Nos llevaron hasta donde quedaba el Club San Fernando en Cali, al frente del Hospital Universitario del Valle. Ahí teníamos nosotros el carro, nos subimos al carro, salimos de Cali, nos atravesamos todo Cali con los vidrios arriba sin nada, pues o sea, gritando entre nosotros. Y cuando ya pasamos el puente Ortiz, que es el puente sobre el río Cauca, ya en la salida de Cali, pues empezamos, ahí sí sacamos la bandera, a gritar todo. Y llegamos a Buga. En esa época, ahí en toda la entrada a Buga había una rotonda, una glorieta, un rompoint, y había un parador. Y pues dijimos, no, comamos acá porque ya después el tema es más complicado. Nos bajamos a comer, por supuesto ahí sí con las camisetas de por una estrella y todo el asunto. Era un autoservicio, lo tengo muy en la memoria. Estábamos nosotros terminando de hacer pues digamos la ruta de la comida, estábamos en la caja cuando llegaron por lo menos 10 buses de hinchas del Cali. Yo dije, aquí nos van a matar, porque pues por supuesto ya sabemos cómo pasan muchas cosas que no deberían suceder simplemente por un partido de fútbol. Dije, aquí fue.
Y afortunadamente esas personas que llegaron en esos buses, pues primero nosotros no les dijimos nada, llegamos, salimos, nos sentamos, todos nos pasaban y nos decían felicitaciones, muy bien, tranquilos. Afortunadamente era gente de las barras de los pueblos cercanos a Cali, que tal vez pues manejan el tema de una forma totalmente diferente. Ya arrancamos, llegamos a Ibagué, nosotros alcanzamos a llegar a la 37 con quinta y apenas venía doblando la máquina de bomberos con el Deportes Tolima, y le estoy hablando que nosotros llegamos a ese punto, a Ibagué, a las 11 de la noche. Algo muy bonito de ese día, 21 de diciembre de 2013, es haber compartido en familia ese título, yo con mi señora madre, en un televisor pues ya de finales de los 80, y en donde con detenimiento el partido de los penales. Solamente tengo el recuerdo vago del centro del Ferry Zambrano, en el cual se termina convirtiendo en el autogol de Gerardo Bedoya, y también el dicho que le dije a mi madre, le dije, si Diego Gómez tapa este penal, que fue el primero que le tapó, si no estoy mal, a Milton Rodríguez, Tolima es campeón. Cuando tapa el penal Diego Gómez, yo me doy cuenta y mi mamá me voltea a mirar y digo, aquí fue. Y efectivamente, pues, con todo el dramatismo que uno, pues, con 9 años en esa época tenía, empieza a entender lo que es el fútbol y empieza a dimensionar lo que hace lo que el fútbol permite hacer en las personas, de creer en los imposibles. Y muchos hinchas del Deportes Tolima lo comentaban, nosotros íbamos con la ilusión de ser campeones, pero en ningún momento nos imaginamos que íbamos a hacerlo de esa manera, precisamente con todo en contra. Tolima, por ese planteamiento, digamos que le falló al Chiqui a la hora de manejar el partido de vuelta, que fue el de guardar el 2-0 y no pensar en un 3-0, le termina convirtiendo el Deportivo Cali, que en ese momento salió a barrer al Deportes Tolima, y termina pues encontrándose con un resultado y con unas condiciones que en el aspecto mental jugaron un papel importante en esta final, porque el Deportes Tolima salió a manejar la ansiedad del Deportivo Cali y en penales se hizo fuerte, logró equilibrar la balanza, y con el gol del recordado Jorge Artigas, todos celebramos el 21 de diciembre de 2003 a las 5:41 de la tarde en el Olímpico Pascual Guerrero. Algo para anotar, tocayo, que es muy importante, antes de saludar por supuesto a los internautas y agradeciéndole hoy esta gran interacción, porque este programa está dedicado especialmente a los equipos campeones del Deportes Tolima, y es lo siguiente: el Deportes Colombia, que en estos torneos cortos tiene la oportunidad de hacerse un poco más a esa historia grande que en algún momento se le negó, porque es que para nadie es un secreto, el Deportes Tolima hasta ese momento, muchos hinchas en Cali, tanto del Cali como del América, lo veían como un equipo chico, y gracias a ese golpe de autoridad que fue el Pascualazo, como lo denominaban aquellos periódicos de la época, le termina dando un lugar y un respeto en el fútbol colombiano. Sí, señor, usted lo ha dicho. Mire, permítame, le enviamos acá, mire lo que nos envía William Jair Reina. En esa temporada hay otros jugadores que jugaron, que fueron importantes y que casi no son recordados en los resúmenes que se presentan, como son Celimo Junior Polo Pérez, quien gracias a una gran cabalgata por derecha en Medellín hace el pase gol en Medellín para ganar el partido frente a Nacional. César Rivas Lazo, el popular Chará, que desbordaba a defensas contrarias y fue determinante en partidos importantes. Alex Comas Giacomelli, que logró goles importantes durante el torneo 2003. Y permítame, le enviamos un saludo muy especial a mi señora madre, doña Zoraida, que aquí también está conectada, porque el equipo de sus amores es el Deportes Tolima. Gracias a doña Zoraida por estar ahí conectadísima. Y también leemos un comentario muy importante, o bueno, dos comentarios muy importantes que nos deja Ronald Ortiz. El primero de ellos, pues, por supuesto, era la casualidad que hablaba del Deportes Tolima para poder pasar a la final, las condiciones dentro de lo matemático. Y segundo, algo que quiero reseñar, porque también, como les decíamos, este especial está hecho para los equipos campeones del Deportes Tolima, a partir de la casualidad
el mismo día, obviamente en diferente época. Para mí, en las finales es donde sale la sabiduría táctica de todos los técnicos, de acuerdo a la nómina que se tiene, y esa vez el Chiqui le ganó en pleno en la parte estratégica a Javier Álvarez, sobre todo en el partido aquí en la ciudad de Ibagué. Algo muy similar a lo que pasó con Gamero frente al Mirón en el Deportivo en la ciudad de Medellín. También nos reporta sintonía al Abel Gordillo Peña, un amigo muy especial de hincha del Deportes Tolima también, y JJ Sánchez Paredes, que dice: muchachos, felicitaciones por este envío, buenos datos para recordar, un abrazo para ambos desde la ciudad de Cali, colega, para aportar. Sí, señor, muchísimas gracias. Mire, y acá es que mi mamá, sí, mi Tolima del alma, mi vino tinto de oro. Óigame, le quería decir que, bueno, a la postre, Diego Gómez se convierte en el héroe de esa jornada al atajar 2 penales, y Jorge Artigas termina marcando el penal definitivo. Y con un dato adicional de Jorge Artigas. Jorge Artigas marca el primer gol con el que América de Cali derrota al Deportivo Cali en el estadio del Elenco Azucarero. Ahí se lo dejo solamente como para no echarle más limón a la llaga de mi amigo JJ. Y don Juan, 6:51 de la tarde. Sí, señor. Y si usted quiere pautar con nosotros, hágalo llamando o conectándose vía WhatsApp al 322-306-7765 o al 310-277-5310. Don Juan, ¿le parece si cambiamos y hablamos un poco del Tolima versión 2018? Álvaro Montero. Sí, señor. Sí, señor, porque esta tertulia se hace amena, interesante y por sus aportes, y quiero que de pronto, si William hasta ahora nos está escuchando, nos deje esa anécdota que vivió él en el Pascual Guerrero, que es muy interesante, que ya por supuesto estaremos leyendo. Y algo que no me había mencionado sobre Jorge Artigas: el día que llegó le dijo a doña Miriam Rosas, que en ese momento fue la contadora del Deportes Tolima, que salió por un tiempo del Vinotinto de Oro y volvió a pedido de Gabriel Camargo, y le dijo: ¿para cuándo me tenés los pasajes de vuelta a Montevideo? Me dijo: para el 19 de diciembre. Entonces le preguntó que cuándo era la final del fútbol colombiano. Ya le dijo el 21. Dijo: déjamelos para el 21, porque yo vine al Deportes Tolima a salir campeón. Y precisamente ese hombre que cobró el último penal, el quinto de la tanda, para que el Deportes Tolima fuera campeón, le da esa dicha enorme al Deportes Tolima, que termina siendo un campeonato bastante recordado por los hinchas fijados. Pero como no nos queremos alargar en el tema, discúlpeme Juan, de pronto, háblenos de esa nómina campeona del año 2018, porque también tenemos registros para destacar. Hombre, mire, esa nómina de 2018, esa nómina campeona, yo me voy a devolver en el tiempo en ese año 2018, ese primer semestre, cuando arranca el campeonato. Hay que decirle a su mamá que nos cuente el chiste. Sí, señor. Cuando arranca el campeonato en 2018, como buen equipo del profesor Alberto Gamero, el equipo no arranca, y no arranca, y no arranca, y llega un partido contra el Deportivo Cali, que para mí es el partido clave en este proceso. Ese partido lo pierde Deportes Tolima en condición de local, con un gol de José el Pepe San, que acababa de ser contratado por el Deportivo Cali, venía de ser goleador de la Copa Libertadores de América, para mí de los grandes profesionales que he visto jugar en Colombia, y pierde Deportes Tolima en condición de local. En ese momento yo ya estaba ejerciendo mi condición de periodista, y con la emisora con la que estaba, ese día me acuerdo mucho que cuando salimos de las cabinas todos hablábamos de qué tan complicado estaba el tema en el Deportes Tolima, porque prácticamente de ahí en adelante, si Deportes Tolima no ganaba, se iba del campeonato. Y ahí aparece una figura rutilante por una situación de salud que se llama Álvaro Montero. Recordemos que el portero de ese conjunto Vinotinto de Oro era Joel Silva, ídolo
héroe para muchos, porque en muchas circunstancias definitivas de series de mata-mata había sido el que le había otorgado la posibilidad de avanzar de ronda al conjunto Deportes Tolima. Joel Silva se lesiona, un problema lumbar, y quien llega a ser el portero del conjunto Deportes Tolima es Álvaro Montero por un tema de salud. Pero lo dejo que usted vaya avanzando un poco y ya le cuento lo que nos pasó a nosotros los periodistas con Álvaro Montero cuando fue a hacer su primer partido como titular. Efectivamente, y sobre ese partido como titular, recordemos, Álvaro Montero le llega el debut, fecha 10, frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, 2-2. Y dentro de los partidos bisagra, por así decirlo, dentro de este campeonato hay que mencionar 2. El primero de ellos, en la fecha siguiente frente al Deportivo Cali, que era cuando hablaban todos los periodistas y también hinchas del Deportes Tolima de Ibagué sobre una posible salida. El partido frente a Río Negro Águilas, sí o sí Tolima tenía que ganar. Y desde el año 2013 el Vinotinto de Oro no había podido vencer a las Águilas Doradas, curiosamente por el mismo marcador, 3-1, y termina ganando bajo una estupenda actuación de uno de los jugadores quizás canteranos con mayor proyección internacional por talento, determinación y por supuesto amor a la camiseta, como lo es Sebastián Villa, que la verdad esa tarde tuvo una enorme actuación. Les estamos hablando del 31 de marzo de 2018, pero como no me quiero adelantar a los detalles y queremos seguir un curso natural dentro de este conversatorio, colega, cuéntenos, ¿cómo fue ese debut de Álvaro Montero con el Deportes Tolima? Pues hombre, mire, el debut de Álvaro Montero está marcado por una situación puntual. En esa época llegamos los periodistas al aeropuerto de Perales para hacer todo lo que correspondía al cubrimiento del viaje del Deportes Tolima rumbo a Medellín para enfrentar al equipo poderoso de la montaña. Cuando llegamos, pues la gran novedad es Álvaro Montero, que implica que va a ser el portero titular del conjunto Vinotinto de Oro, y como es apenas lógico, pues todos buscamos la reacción del portero guajiro, y cuando llegamos a entrevistarlo, de alguna manera él con risa nos dice que no nos va a atender, que él solamente da declaraciones después del partido. Usted se puede imaginar lo que generó eso en la prensa cuando es un equipo que venía perdiendo, que estaba al borde de la eliminación, y que salga Álvaro Montero, que como usted muy bien lo acotaba, era un jugador desconocido para muchas personas en el mundo del fútbol en Colombia, y salga con un comentario de esos, pues por supuesto automáticamente todos los periodistas pues de alguna manera nos sentimos muy molestos y por supuesto ofendidos en nuestra profesión, y empezamos pues a decir muchas cosas, y a mí, como si no me da pena ni nada, pues por supuesto tengo que decirlo. Yo puse un trino que decía que cuando fuera Gigi Buffon, Dino Sof o Jean-Marie Paf, ahí sí actuara de esa forma. Por lo pronto no había ganado nada, ni le había ganado a nadie. Ese partido frente al Deportivo Independiente Medellín, el primer gol se lo come todo Álvaro Montero. Entonces, peor todavía es la situación, porque Deportes Tolima necesitaba ganar, tenía una ventaja y se termina comiendo un gol Álvaro Montero. Y en el segundo, después de muchos ires y venires, finalmente el tema quedó en que fue un error compartido entre los centrales y Álvaro Montero, porque terminan cabeceándole muy libre, y pues creía o pensábamos que pudo haber hecho algo más en ese gol. A la postre, a raíz de toda esta situación que se presenta en el aeropuerto, al profesor Alberto Gamero le dan, pues por supuesto, le cuentan todo lo que pasó, y pues nos cuentan mucho después que el regaño que le pegaron a Alvarito fue bastante fuerte con respecto a esa situación. Obviamente él dice, hombre, mire, discúlpenme, estaba nervioso, estaba asustado, bueno, lo que sea.
Cuando ya llega el primer partido en condición de local Deportes Tolima, después de jugar ese partido en Medellín, después de jugar ese partido en Río Negro, que fueron 2 partidos seguidos de visitante, ese día también iba a tapar a Álvaro Montero, y cuando llegó al hotel de concentración, ningún periodista lo entrevistó. Cosas que pasan en el oficio, mi querido Juan. Y eso sirve para que esto aumenta el número de anécdotas, que es lo que traemos en este foro Pijao, que ustedes muy amablemente comparten, ven y por supuesto disfrutan hasta ahora, siendo las 7 de la noche en punto en territorio colombiano, por Planeta Vinotinto. Y a propósito del comentario que decía sobre Jorge Artigas, nuestro colega Juan David Rincón Galindo, le responde JJ Sánchez Paredes: gracias, Juan, por ese dato. Pero sí fue quien marcó en Palma Seca, efectivamente. ¿Y por qué hablamos entonces del Deportivo Cali? Que curiosamente también tiene que ver con la historia del Deportes Tolima. Les hablamos de una casualidad, ¿no? Que en el equipo campeón del año 2003 habían canteranos del Deportivo Cali. Pues bien, en el Apertura 2018, torneo que lleva al Deportes Tolima nuevamente a abordar su segunda estrella en el fútbol colombiano, llegan 2 canteranos que son muy importantes. Uno de ellos, Carlos Robles, quien actualmente pues está en el Deportes Tolima, y Carlos el Nené Correntería, que más allá de cómo hayan sido sus circunstancias extrafutbolísticas, fue uno de los baluartes de ese Deportes Tolima. Y también el capitán canterano del Deportivo Cali, junto con Luis Paz, el señor Fainer Torijano. Y curiosamente Fainer y Luis habían compartido equipo desde su debut en el Deportes Quindío. Y no es para nada menos que jugadores como estos le aportaron bastante al Deportes Tolima. Entonces seguimos hablando, por supuesto, de los partidos bisagra, ese triunfo frente a Águilas de Río Negro y el repunte, que ya vendría con 6 victorias consecutivas, que terminan acomodando al Deportes Tolima en la tercera posición con 33 puntos, solamente mire, de aquí está, que 33 puntos, como le decíamos. Independiente Medellín clasifica con 35 y termina Atlético Nacional con 41 puntos, siendo líder el entonces finalista también del fútbol profesional colombiano. En el cual pues en el Deportes Tolima, hablábamos entre muchos hinchas, pues tenía la oportunidad de vencer, si se creía el cuento, porque es que recordemos aquí, en la ciudad de Ibagué, en el debut del Deportes Tolima, Nacional se llevó el botín del resultado con un 1-0, que a la postre también es el resultado de la final de ida. Pero para que se hagan una idea también, vamos comentando un poco de los rivales que enfrentó el Deportes Tolima con mi colega Juan David Rincón Galindo, porque hay que hablar de cómo Álvaro Montero se erige en ese gran arquero que termina dándole su segunda estrella al conjunto Deportes Tolima, Juan. Sí, señor, mire, y aquí hay que hacer también un paréntesis frente a la situación, ¿no? Obviamente, cuando Álvaro Montero empieza a ser el titular en el elenco Pijao, la pregunta recurrente con el profesor Alberto Gamero de los periodistas siempre era: ¿por qué Joel Silva no vuelve a ser el portero titular cuando Joel ya se recuperó de su tema médico? Y la respuesta siempre fue una decisión técnica. En alguna oportunidad intenté hablar con Joel en una concentración y me dijo: yo no voy a tapar, yo no doy declaraciones. Entonces, digamos que seguramente en algún momento tuvo que haber generado algún malestar al interior del equipo, pero a la postre termina generando muchas situaciones positivas, ¿no? Me acuerdo mucho en la final, Álvaro Montero recibe muchos consejos de Joel Silva con respecto a cómo ubicarse en el arco para los lanzamientos desde el punto penal. Hablando de eso, de ese desarrollo de ese campeonato, digamos que Deportes Tolima enfrenta, usted me corrige, Juan, si estoy equivocado, enfrenta al Deportivo Independiente Medellín, que lo elimina a través de lanzamientos desde el punto penal, donde Álvaro Montero es figura rutilante en ese paso en el estadio Atanasio Girardot. Efectivamente, pero recordemos, el cuadro se encuentra con un viejo conocido en lo que Planeta Vinotinto y también muchos hinchas del Deportes Tolima y también del Once Caldas están acuñando como el clásico del Ruiz.
entre Deportes Tolima y Once Caldas. Primero la ciudad de Manizales, bajo una lluvia incesante, curiosamente Tolima había ganado un partido 1-0 allá en Manizales prácticamente después de 9 años de no hacerlo. Termina perdiendo injustamente con un gol de César Amaya, precisamente, Juan, por un error que fue una constante en el campeonato. Los balones a la espalda de la defensa siempre al segundo palo. Después, en la ciudad de Ibagué, con goles de Omar Albornoz, de Ángelo Rodríguez, un extraordinario pase de Sebastián Villa, y también de Joandri Orozco, quien fue figura y motor fundamental de ese Deportes Tolima, avanza a la semifinal frente a un rival que termina siendo una piedra en el zapato también para el Deportes Tolima, y les estamos hablando acerca de Deportivo Independiente de Medellín. En la ida a la ciudad de Ibagué, 1-0, nuevamente la fórmula que le dio soluciones en el campeonato al Deportes Tolima, Sebastián Villa, Ángelo Rodríguez como anotador, y por supuesto la tanda de penales, que a más de uno nos hizo comer las pocas uñas que tenemos. Pero antes de comentar, por supuesto, lo que nuestro colega, amigo y servidor nos va a decir, Bonilla, que hasta ahora, desde Venadillo, nos sintoniza en el Facebook Live de Planeta Vinotinto. Tranquilos, que ahí estamos con ustedes saludándolos. Juan David. Sí, señor, mire, me acuerdo mucho de ese partido frente al Once Caldas, acá en la ciudad de Ibagué, por una situación muy particular, porque Omar Albornoz, el resistido Omar Albornoz por la hinchada, termina marcando un gol de esos que marca Omar Albornoz, que usted no se explica cómo termina haciéndolo. Él se enreda, se cae, el balón le pega, termina levantando el pie y a la postre termina metiendo el gol, y con ese gol se empataba la serie. Ya después de eso pues vienen los otros goles y Deportes Tolima termina avanzando frente al Deportivo Independiente Medellín, serie donde avanza por lanzamientos desde el punto penal y empieza a aparecer esa efectividad en el cobro. Aquí mucho se habla de que si es suerte, si no es suerte, si se prepara o no se prepara. Yo creo que esto tiene un porcentaje de suerte, pero también un alto porcentaje de preparación. Y para usted y para mí, Juan, que nosotros accedemos a la sede de Perales cuando pues amablemente tenemos la oportunidad, vemos como el equipo Efectivamente. siempre hace, siempre patea de punto penal o de fuera de las 18 para mantener esa condición. Deportes Tolima gana ese partido, se avanza a la final contra el todopoderoso Atlético Nacional, un Nacional que no había perdido, un Nacional que venía plagado de figuras, que venía con un director, un cuerpo técnico importante de peso en el continente, y que cuando llega ese partido en la ciudad de Ibagué, todos decíamos, hombre, Tolima no juega muy bien en condición de local, pero de visitante marca la diferencia. Tolima no juega bien en condición de local, pero de visitante puede hacer algo más. Y resulta que Tolima en condición de local va y termina perdiendo 1-0 con gol de Dairo Moreno, el chicoraluno. Pues por supuesto el tema, todo el mundo, y en esto uno tiene que ser realista, tiene que ser consecuente. Éramos muy pocos los que creíamos realmente en que Deportes Tolima podía hacer algo más para tratar de forzar los lanzamientos desde el punto penal. Tolima, la postre, sí, en ese partido acá, me acuerdo mucho la rueda de prensa, me acuerdo muchísimo la rueda de prensa después de ese partido, cuando el profesor Almirón, a una pregunta que yo le hago, él es tajante diciéndome, el partido no está, la llave no está cerrada, el título hay que refrendarlo en la ciudad de Medellín. Hoy dimos un paso importante, pero así como nosotros vinimos y ganamos acá, Tolima nos puede ir y ganar en Medellín. Y en efecto, Deportes Tolima termina ganándolo en Medellín a partir de un planteamiento establecido por el profesor Gamero. De ese planteamiento con Gamero hablamos muchísimas veces, pero muchísimas veces después de esas conversaciones que se terminaba, digamos, la rueda de prensa con él, y que usted en algunas oportunidades tuvo ese momento para compartirlo con el profe, hablar, y hablamos mucho de qué pasó realmente en Medellín, y él decía, yo les dije a los jugadores,
si nosotros somos capaces de aguantar el 0-0 en el primer tiempo, vamos a dar la pelea en el segundo tiempo. Y Tolima se encuentra con una jugada donde Sebastián Villa gana la banda sobre el sector derecho, tira un centro, porque hay que, también uno tiene que ser realista con el tema. Sebastián Villa tira un centro que termina golpeando a un defensa de Nacional, se desvía y pues simplemente al fondo de la red, y era el 1-0, y pues ahí el tema ya cambiaba, ya era otra situación. Viene el empate que en algún momento usted lo referenció hace unos programas, un error de marca, un error conceptual en la marca, donde termina cabeceándole Vladimir Hernández, el más bajito de todos, a la defensa, y se pone 1-1. Sí. Ya cuando todo el mundo dijo, esto se acabó, ya aquí no hay nada más que hacer, viene el centro, cabecea a Danovis Vanguero y se le pasa por debajo de los brazos al portero de Nacional, y simplemente a cobrar penales, y ya aquí el tema se puso color de hormiga para todos, mi querido Juan. Y en ese momento determinante, por cierto, para el Deportes Tolima, aparece lo que muchos hinchas del Deportes Tolima tienen, la fe. Porque alguna vez un hincha que ya en este momento pues no se encuentra con nosotros, dijo, ser del Deportes Tolima es un acto de fe. Esa fe que tuvo Diego Gómez para aparecer en el momento que más se le pidió, que fue en el 21 de diciembre de 2003, también la tendría don Álvaro Montero un 9 de junio del año 2018, cuando el Deportes Tolima, en año de Mundial, cuando las miradas estaban puestas en un equipo como es Atlético Nacional, termina dando el batacazo en lo que ha sido y será la final de la década del fútbol colombiano. Pero antes de entrar en ese comentario determinante en el cual Álvaro Montero empieza a dirigir su figura como uno de los mejores arqueros de la historia del Deportes Tolima, deben mencionar, por supuesto, dos comentarios que nos llegan por nuestro Facebook Live. Uno de ellos, nuestro gran amigo José Martín Ripoll, Mr. Chip, creo yo, Juan, curiosamente el mismo caso suyo, él es hincha de la Unión, y por supuesto a Lucía Rivera Barón, quien hasta ahora nos está escuchando también, y un comentario muy interesante que nos llega de Jorge Hernández, que también formará un poco ese debate. Para él, para Jorge Hernández, Diego Gómez contó con suerte. En cambio, Álvaro Montero tiene el talento para convertirse, según él, en el mejor arquero de la historia del Deportes Tolima, tocayo. Y aquí es donde entramos en lo más importante, y quiero que usted termine ese comentario sobre la final del fútbol profesional colombiano, donde Álvaro Montero es gran figura. ¿Cómo fueron esos momentos finales? En el 9 de junio de 2018, cuando el Deportes Tolima, frente a todo pronóstico y frente a toda circunstancia, termina rompiendo grandes récords en el Atanasio Girardot. Pues hombre, mire Juan, empecemos porque cuando llega ese momento de los pateadores, pues uno empieza a mirar como cuáles pueden ser esos pateadores en el Deportes Tolima, y empieza una serie de dudas y una serie de especulación, y cuando usted va mirando cómo van pasando jugador por jugador, cómo llega Omar Albornoz, cómo llega Danovis Vanguero, cómo van pasando todos estos jugadores, y usted empieza a decir, ¿será que este sí, será que este no? Porque digamos que para ese momento específico el acceso a las prácticas del Deportes Tolima era exageradamente restringido, entonces uno no podía saber realmente si pateaban bien, pateaban mal, cómo pateaban, cuáles eran las condiciones que se tenían. Pues por supuesto el nerviosismo era bastante fuerte. La fe del carbonero, creo que esa era la palabra o la frase para todos, era como lo que marcaba lo que se tenía como hincha. Y en ese momento, yo siempre lo he dicho, tiene que haber un momento específico donde usted ya en su profesión de periodista pierde ese momento de ahora soy periodista o soy hincha. Y yo creo que ese día muchos terminaron siendo más hinchas que periodistas. Empieza la serie y pues hombre, tan pronto llega ese primer penal que le tapa Álvaro Montero a Lenis,
pues ahí ya todo el mundo dijo, esto puede ser a otro precio. Y sobre todo porque llenó de confianza a sus compañeros y nos llenó de confianza a todos, ¿no? Y cuando viene el Sí. penal que patea nuestro amigo Vladimir Hernández. Vladimir Hernández, eh, usted lo ve y usted dice esto va en cámara lenta porque Álvaro Montero se le nota en la mirada, en la cara, en su rostro, ese afán por tratar de estirar el pie para parar el balón, porque él ya estaba jugado, o sea, literalmente él estaba jugado, pero pues sus 2 metros le ayudaron para que de alguna manera pudiera parar esa pelota. Termina parando ese remate y llega ese momento sublime donde quien va a patear es el señor Marco Jonier Pérez, que para mí, con el respeto que se merecen absolutamente todas las personas, más allá de si es un buen jugador o es un mal jugador, hay que decir que es una gran persona y es un gran ser humano. Y creo que ese fue el momento de su revancha personal, porque tan solo 6 meses antes, estaba en boca de todo el mundo con el tema de que la rumba y con, bueno, en fin, él era Marco Pérez, era Danovis Vanguero y era Carlos Neneco Rentería. Y termina pateando con una confianza, una seguridad y cómo se deben cobrar esos penales. Yo siempre he sido de política de patee lo duro, así lo saque del estadio, pero patee lo duro. Y patea durísimo, la manda a guardar Efectivamente. y simplemente eso fue la locura total en Ibagué. O sea, la gente, pienso yo que no se las creía, o sea, no habían dimensionado muy bien el asunto, no habían entendido qué había hecho Deportes Tolima, hasta que finalmente van pasando los minutos y la gente empieza a entender que Deportes Tolima le ganó al todopoderoso Nacional en Medellín un título que ya ellos tenían, o los hinchas en particular, ya lo tenían casi que refrendado y en sus anaqueles, ¿no? Me acuerdo mucho, Sí. y aquí voy a hacer una infidencia con mi casa. Mi mamá, ya se los había contado en algún momento, hincha de Tolima, mi papá hincha de Atlético Nacional, entonces pues el tema en la casa, pues mi papá terminó algo molesto con mi mamá por el tema de que Deportes Tolima había quedado campeón. Pero fue un momento sublime, un Álvaro Montero que sacó los goles que tenía que hacer, sacó los penales que tenía, atajó los penales que tenía que atajar, y a la postre empieza a volverse el Álvaro Montero del cual hoy conocemos, del cual hoy sabemos, del que simplemente empieza a ganarse un momento y una etapa y un nombre en la historia del conjunto Deportes Tolima, Juancho. Ole, Juan. Sí, señor. Es que todo esto también le da a uno esa pausa como para reconstruir el recuerdo en la cabeza personal de lo que fue el 9 de junio del año 2018. Por lo menos en mi familia ver la devoción hecha a fútbol, ¿no? La gente orando, suplicando para que, por supuesto, estos 11 guerreros se trajeran la estrella del Atanasio Girardot, termina resultando maravilloso en todo aspecto, principalmente por la forma en cómo lo logra Deportes Tolima, la forma también en cómo la misma gente del Atanasio Girardot reconoce en aplausos el título del Vinotinto y Oro, y aún más importante, terminar después de 14 meses, 14 años, 6 meses y 12 días, la sequía de la segunda estrella, por la cual el Deportes Tolima lloró lágrimas de sangre, tuvo que perder 3 finales, curiosamente una de ellas de local, 2 de visitante, en las cuales por lo menos a mí me tocó vivirlas en carne propia de una manera muy dolorosa, y ver recompensado ese refuerzo de la cancha, como lo decía Juan, principalmente la revancha personal de Marco Pérez, la revancha personal para que el Deportes Tolima dejara con sus hinchas absolutamente todo perdonado, y por supuesto parte de lo que es esa historia al día de hoy,
en la que Álvaro Montero se hizo gigante, más allá de sus 2 metros de estatura, con esa personalidad que siempre lo ha caracterizado, a veces un poquito de humor negro, en otras ocasiones un poquito de exceso de confianza, pero que lo terminan erigiendo como un arquero que tiene todo, absolutamente todo, para ser. Porque recordemos, y no es un dato menor, Álvaro Montero es arquero de la Selección Colombia. No es titular porque está David Ospina, pero Carlos Queiroz ya le puso el ojo y muy seguramente lo tendrá en cuenta en siguientes convocatorias. Y como lo dice José Martín Rispol Guzmán, nuestro amigo Mr. Chip de Santa Marta, canta el alma de mi raza con estos bellos recuerdos que ustedes tienen en este foro Pijao. Recuerden que pueden pautar con nosotros al 322-306-7765 o al 310-277-5310. Y por eso, tocayo, para empezar a llegar a la parte final de lo que es este foro Pijao, con la casualidad, la bella casualidad de tener 2 cumpleañeros el mismo día, 2 campeones, y por supuesto 2 arqueros que han marcado para siempre la historia del Deportes Tolima, ¿qué comentario les merece acerca de todas estas efemérides que hemos repasado? El mundo se llenó de máscaras, es un hecho, nos hemos alejado. Yo quisiera, como mismo pastor, decirles nos alejamos. Juan, ¿alcanza a leer? Sí, señor, alcanzo a leer, efectivamente. Léalo, por favor, ¿qué dice? Bueno, permítame. Dice, yo sé, en el momento de ponerle... Es el momento de poner la segunda estrella al escudo del Deportes Tolima. No alcanzo a ver quién da la declaración, pero muy claramente cuando dijo esto, ahora sí, fue la persona... Creo que ahí lo puede ver ya mejor quién da la declaración. Espéreme, a ver, yo me quedo quieto. Súbalo un poquito para yo poder ver la declaración que... Ya, espéreme un segundo, que esto aquí es con tecnología. ¿Quién da la declaración? La declaración, caballero ilustre, la da usted y pienso que este es un cierre con broche de oro a lo que han sido estas campañas campeonas del Deportes Tolima. Sí, señor, mire, esa fue una entrevista que hizo nuestro amigo y colega Fabián Camacho, que para esa época trabajaba con el periódico local, y entonces me hizo una entrevista al igual que a muchos de nuestros colegas. Y eso fue lo que yo dije, este es el momento de que el Deportes Tolima le ponga la segunda estrella al escudo. Y eso fue lo que pasó, el Deportes Tolima le puso la segunda estrella al escudo. Para finalizar un poco, Juan, el tema, porque me han preguntado que entonces que cómo siguió la relación con Álvaro Montero, pues simplemente les quiero decir que hoy por hoy respeto total por él y de él hacia mí y por supuesto de mí hacia él, tanto así que el año pasado hay una anécdota que por supuesto todo el mundo la conoce, tal vez los hinchas del Deportes Tolima ahora sabrán quién fue el autor de eso. El año pasado en el partido frente a Boca Juniors en la ciudad de Ibagué, una situación particular donde llegó el tránsito de los guardas de tránsito de la ciudad y levantaron el carro de Álvaro Montero y el carro del señor Jason Gordillo. Yo fui el que hice esa nota que tiene, mejor dicho, fue súper viral el asunto. Y a raíz de eso, pues obviamente con Álvaro hablamos de muchas cosas. Y en algún momento le dije, Álvaro, necesito un favor, ¿usted me ayuda? Me dijo, claro, cuénteme. Me dijo, queremos regalar los guantes de Álvaro Montero para los hinchas del Deportes Tolima que pues están pendientes de nuestro programa. Me dijo, claro, Juan, le doy los guantes con los que ataje el último partido frente de la fase regular. Ese último partido fue frente al Deportivo Independiente Medellín. Le marcó gol Germán Ezequiel Cano y pues ahí están los guantes. Álvaro Montero es un tipazo. Hace, no sé, 20 días, un poco más, una niña acá en la ciudad de Ibagué llamó a la emisora La Voz del Pueblo, la mamá, porque la niña cumplía 15 años y que su sueño era conocer a Álvaro Montero. Entonces, pues a él, este pechito fue el que le tocó hacer toda la gestión
y pues por supuesto Álvaro siempre estuvo ahí de la mano de Luis Fernando Giraldo, que hay que mencionarlo en este tema, quien era el jefe de prensa del Deportes Tolima para ese momento, que nos ayudó muchísimo, pero siempre estuvo ahí. Simple, yo se lo voy a dejar en esto para los que me preguntan quién es más, si Álvaro Montero o Diego Gómez. Lo dejaré que para mí los dos son excelentes porteros, excelentes personas, los dos son campeones con el Deportes Tolima y más allá de cualquier cosa, ambos en su momento marcaron un hecho histórico para el Deportes Tolima. ¿Quién será más para ponerlo en el titular o el suplente? Simplemente lo dejaré en que será lo que haga Álvaro Montero en el Deportes Tolima de cara a un futuro no muy lejano. Mi querido Juan, lo dejo para su comentario final. Efectivamente, dos porteros que han marcado la historia del Deportes Tolima. Primero, por su carisma y sencillez. Para nadie es un secreto que Diego Gómez, siendo hincha americano, porque eso no hay que exentarlo en el fútbol, tiene en su corazón al hincha del Deportes Tolima. La alegría más grande. Y por eso, para nosotros, los hinchas del Deportes Tolima, y para aquellos que están hasta ahora por el foro fijado de Planeta Vinotinto, siempre lo llevarán y lo recordarán con mucho aprecio y, por supuesto, estimación. Y hoy Álvaro Montero, un hombre que supo ponerse encima de ese legado que gran parte de ese título se lo debemos también a Joel Silva, a quien que le puso frente a las situaciones, las buenas y las malas en el equipo, y le termina dando a Álvaro la oportunidad, el espaldarazo, como se dio también en la tanda de los penales, de quedar en la historia del Deportes Tolima, que ambos quedaran en la historia, pero que Álvaro pudiera tener la oportunidad de seguirla escribiendo. Y eso también hay que hacer la aclaración. Ambos están en el Olimpo de ídolos de hinchas, de los ídolos pijados, por supuesto. Pero Álvaro tiene una historia por escribir, y una historia no solamente en el Deportes Tolima, equipo en el cual pues esperamos, ¿por qué no?, antes de verlo salir del Vinotinto de Oro, volverlo a ver campeón, sino también en la Selección Colombia, donde yo creo le dará muchas alegrías a la nación, hoy con sus 25 años cumplidos. Recordemos que Álvaro David Montero Perales, tocayo este servidor curiosamente, y también de nuestro panelista Juan David Rincón, nació en el Molino La Guajira el 29 de marzo de 1995 y actualmente tiene 85 partidos con el Deportes Tolima. Y Diego Fernando Gómez Hurtado, nacido en Tuluá, Valle del Cauca, un día como hoy, pero de 1975, entre el 2003 y el 2004, porque recordemos, regresó al Deportes Tolima en el año 2006, pero no pudo tapar ni un solo partido porque era suplente de Agustín Julio. Termina completando un total de 55 partidos. Ambos campeones con el Deportes Tolima taparon el penal en el arco norte de ambos estadios. Diego en el Pascual Guerrero, Álvaro Montero el 9 de junio de 2018 en el arco norte del Atanasio Girardot, tapan los penales primero hacia el mismo lado, de la misma forma, y curiosamente en el segundo penal que taparon cuentan con la misma suerte para poder detener el cobro, en el caso del señor Diego Gómez de Mayer Candelo, y en el caso de Álvaro Montero de Vladimir Hernández, y le permiten al siguiente cobrador, en el caso de 2003 al señor Jorge Artigas, y en el caso del 2018 Marco Pérez, quien por cosas de la vida no iba a cobrar ese penal y lo termina cobrando, de darle esa historia dorada al Vinotinto de Oro, que hoy, por supuesto, en Foro Pijado recordamos con muchísimo cariño a dos arqueros que han marcado una vida y obra en el Deportes Tolima. Los dos campeones frente a equipos de color verde en sus camisetas, Deportivo Cali en 2003, en 2018 Atlético Nacional, en el mismo arco, de la misma forma, y ante todo siendo campeones de visitante y bordando las dos estrellas que con mucho orgullo y honor colgamos los hinchas del Deportes Tolima en nuestro escudo. Juan David Rincón. Sí, señor, para ellos simplemente, para finalizar, simplemente feliz cumpleaños, gracias por lo que nos han hecho vivir
en el mundo del fútbol, más allá de si se es hincha o no es hincha del Deportes Tolima, pero nos han mostrado cómo se juega una final, nos han mostrado cómo se atajan penales y nos han mostrado cómo se llega a la gloria. Para ellos dos, feliz cumpleaños, que lleguen muchos más títulos. Álvaro como jugador profesional y pues por supuesto a Diego, que hoy por hoy es el entrenador de arqueros. Para él también un abrazo muy especial y pues que sigan llegando los títulos, mi querido Juan. Efectivamente, antes de finalizar, ya para despedirnos y también para la invitación para que nos sigan no solamente en nuestras redes sociales personales, sino también en las redes sociales de Planeta Vinotinto para que sigan viendo todo ese contenido que traemos para ustedes. Déjenme saludar al tocayo precisamente del campeón del día de hoy que reseñamos, Diego Gómez, que nos pregunta: buenas tardes, ¿me colaborarían con las alineaciones del primer partido que vi del Deportes Tolima en el Murillo Toro? Fue contra Atlético Nacional el año de 1989. Desde ese momento inició mi afición por el Vinotinto y Oro. Vamos a postearlo, por supuesto, el día de mañana en nuestras redes sociales, respondiendo a todos esos comentarios que ustedes nos dejan en nuestras redes sociales. Y también durante la mañana nos preguntaron en el buzón de sugerencias, como lo llamamos nosotros, en el contenido que hacemos de cada foro pijao, por Twitter, nos dejaron el siguiente comentario que también es válido e importante a la hora de mostrar, por supuesto, esa cercanía que tenemos con nuestros oyentes. @osram18 en Twitter nos pregunta: ¿ustedes tienen la nómina del Deportes Tolima del año 1978? Pues efectivamente la tenemos, y como rápidamente en este cierre de programa respondemos todo ese buzón de preguntas, se la damos rápidamente a nuestro amigo @osram18 en Twitter. César de la Hoz, Darío Cardona, Juan Carlos Cerillo, fue el debut profesional en esa época de Luis Ramírez, también de José Chepe Flores, los dos tolimenses, y el arquero titular era otro tolimense que era el señor Luis Oviedo, quien regresaría en otra época ya al final de su carrera al Deportes Tolima. También Joaquín Pele González, Pedro Picapiedra Castilla, curiosamente 4. Daniel Olivares, Jorge Humberto El Abuelo Cruz, que también era tolimense, quinto, y el señor Johnny Aguilar, quien mencionaba Elmer Pérez, es el padre de Dani Aguilar, quien estuvo también en el Deportes Tolima. ¿Y qué le parece, Juan, si para despedirnos usted nos da el honor, por supuesto, de leer ese comentario que nos deja William Jair Reina Ávila en nuestro Facebook Live? Sí, señor, mire, nos dice William lo siguiente: la mejor anécdota puede ser la gran posibilidad que me dio Dios para vivir las dos finales en vivo al lado del equipo como hincha fiel y leal. Estar al lado del equipo, compartir con ellos previo y postpartido. Totalmente de acuerdo, William. Creo que esa es la mayor alegría que le puede generar a uno como hincha el fútbol. Tener la posibilidad de estar en una final con su equipo, disfrutarlo y verlo campeón. Efectivamente. Gracias a todos. Ahí siempre lo hacen a uno también erizar, como diría Amparo Grisales, y también tocar las fibras más profundas del corazón con todos estos recuerdos que traemos para ustedes en este Foro Pijao capítulo 6. Y antes de decir cómo nos pueden seguir en redes sociales, ¿qué le parece, Juan, si le hacemos un recordatorio de nuestras redes sociales personales para que la gente también nos siga y comparta nuestros contenidos, Juan? Sí, señor, claro que sí. Mire, a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @jibagué. Ahí pues pueden ver diferentes contenidos de muchos temas de fútbol, muchos temas de deporte, hoy por hoy muchos temas de salud y pues por supuesto un servidor más para ustedes, mi querido tocayo. Muchísimas gracias, por supuesto, como siempre complacido de tener su compañía el día de hoy, de estar disfrutando de todas esas efemérides, hoy homenajeando a los dos grandes porteros que ha tenido el Deportes Tolima en su historia. El más importante, Oscar Héctor Quintabani Fagioli, que es argentino y estuvo en la época dorada del Vinotinto de Oro, los 80, y también la oportunidad de acercarnos a todos los hinchas del Deportes Tolima. No importa la edad, no importa tampoco si son hinchas del Deportes Tolima, si quieren conocer la historia, bienvenidos sean, y también a toda la gente de los locales comerciales que quiera estar con nosotros, también es bienvenida. Recuerden que pueden pautar con nosotros al 322-306-7765 y al WhatsApp 310
277-5310. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí están en el banner que ustedes pueden ver aquí debajo de nuestras cámaras en la transmisión del vivo, como Planeta Vinotinto en Facebook, como @hinchaslegenda, también en Twitter, como @Planeta Vinotinto en Instagram, como Planeta Vinotinto Oficial, por supuesto, en YouTube, y las redes sociales personales de este servidor, en donde podrán encontrar la anécdota que estamos señalando el día de hoy, de Álvaro Montero y por supuesto de Diego Gómez, como @JuanDeAlvisB en Twitter y también como @JuanEmperador en Instagram. Tocayo, y yo creo que en estos días también le vamos a notificar algunos cambios a los hinchas que muy amablemente nos están siguiendo, porque tendremos bastantes sorpresas, ¿no? Sí, señor, se vienen varias sorpresas, bastantes novedades, y lo importante es que sigan acá conectados, que sigan acompañándonos en este proceso de crecimiento. Ya somos más de 12.000 y pues por supuesto, si a ustedes les gusta el Deportes Tolima, si les gusta la información del fútbol, si viven esa pasión, están aquí en el lugar indicado, mi querido Juan. Efectivamente, somos más de 21.000 seguidores, sumando las 4 redes sociales que acabamos de mencionar, y en este espacio también comercial de buzón de sugerencias que hacemos al final. Live, tranquilo, no se preocupen. En cuanto al tema de camisetas, de la edición de Nuestra Historia, que también es el espacio comercial que tenemos en Planeta Vinotinto, no se preocupen. Denos paciencia un poco por el tema también, pues de lo que ya conocemos, de la pandemia del COVID-19. Ya les estaremos informando de cada uno de esos compradores que son importantes para nosotros, porque gracias a ellos y gracias a ustedes, internautas, hacemos de nuestra labor algo muy importante. 7:37 de la noche en territorio colombiano. Gracias por compartir el capítulo 6 de Foro Pijao, la bella casualidad entre Diego Gómez y Álvaro Montero. Juan David Alvis, el emperador de las estadísticas, director y fundador de Planeta Vinotinto, los despide. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta luego, feliz cumpleaños a los porteros.